La palabra. Muy buenos días. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Pues lo que hoy vengo a exponer con ustedes es, y dimensionemos rápido lo que quiere hacer este gobierno. Va a contratar a 16,000 personas que no tienen ningún estudio o preparación en el sector médico para que vayan a las casas a promover al presidente con el pretexto de ofrecer servicios de salud a medias. Y además, con este recurso se deja de contratar a los médicos que sí han estudiado, se deja de dar más becas para la formación de especialistas, de médicos residentes y, por supuesto, no se mejoran las condiciones de los pasantes. El lunes de la semana pasada se publicó en el Programa Sectorial de Salud 2020-2024. En dicho documento llama la atención que como principal estrategia para la atención a la salud se establezca el enfoque territorial. ¿En qué consiste? De acuerdo al programa sectorial, cito, se prevé incluir en el equipo de salud a habitantes de las propias comunidades como promotoras y promotores de salud. Su papel particularmente será importante en las localidades donde no hay unidades de salud. Para cubrir este universo se requerirán de aproximadamente 16,000 personas en todo el territorio nacional, especialmente en los estados de alta y muy alta marginación y presencia importante de los pueblos indígenas. A las deficiencias del sector salud, que hay que decirlo, se han profundizado ampliamente con la llegada de este gobierno federal, con el desabasto de medicinas, de vacunas, de tratamiento para niños, niñas, para mujeres con cáncer, la desaparición del Seguro Popular y la pésima gestión para contener el COVID. Ahora vemos con mucha preocupación este programa que tiene más visos electorales que de una verdadera estrategia de salud. Y además, tiene demasiada similitud con el programa implementado en Venezuela llamado Misión Barrio Adentro, en la que participaron médicos cubanos. Según el programa sectorial de salud, esto implica la transformación de los centros y unidades de salud, particularmente de primer nivel de atención, unidades móviles y pequeños centros de salud con un variado número de consultorios y centros de servicios de salud ampliados. ¿Cómo inició el programa en Venezuela? Con consultorios populares, con consultorios ambulatorios rurales y urbanos, con clínicas populares para la atención de especialidades. Pero además, preparan en pregrado de medicina integral comunitaria una cantidad considerable de venezolanos que por diversas razones no consiguieron entrar en el sistema formal de educación superior. Recordemos en México las palabras del presidente con su Universidad de la Salud y su insistencia en la formación de médicos comunitarios. ¿No les parece demasiada coincidencia? Está más que claro cuál es el modelo de gobierno de López Obrador y sin duda es el de Venezuela, el de Chávez, seguido ahora por Maduro. Y además hay un común denominador en ambos programas, la participación de los médicos cubanos. ¿También será casualidad lo que el gobierno de México le pagó al gobierno de Cuba? Ya lo hemos venido denunciando. La llegada de 585 médicos cubanos a quienes se les pagaron más de 6 millones de dólares, más de 135 millones de pesos para supuestamente apoyar en la atención del COVID. Fue solo un pretexto para iniciar con este programa. Y este modelo de médicos cubanos participando en misiones de salud no es nuevo. Ha sido utilizado en otros países de Latinoamérica más con fines político-electorales que con fines de salud pública. Ha sido cuestionado, ha sido criticado. En su momento le pedimos a varias dependencias del gobierno federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la de Gobernación, al Instituto de Migración, al IMSS, al ISSSTE, a la propia Secretaría de Salud. Nadie sabe nada de los médicos cubanos. Todos sabemos que estuvieron en México, que siguen en México, en Veracruz, y nos remiten al INSABI. Pues bien, después de preguntarle al INSABI, tienen la desfachatez de decir que solo contrataron a 2 médicos cubanos y que están en Tabasco. Este programa de salud territorial tiene todos los visos de una estrategia con miras a las elecciones del 2021. Se está considerando la contratación o colaboración de 16,000 promotores, es decir, habitantes de las comunidades. El presupuesto de salud siempre es insuficiente, pero además, lejos de incrementarlo, este gobierno lo redujo. Y no solamente eso, aún con el recurso que tienen, no lo utilizan adecuadamente y lo que es peor,
lo utilizan con mucha opacidad y, por qué no decirlo, hasta con ilegalidad. Conforme el tiempo pasa, se va configurando lo que teníamos. A este gobierno no le interesa el bienestar de las familias mexicanas. Su único interés es político-electoral. La ruta que inició Hugo Chávez en Venezuela ahora se está implementando en México. Hasta aquí dejo esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Márquez, si nos hace el favor. No la escuchamos. Ya, senadora. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Güera Reynoso, compañera, por compartir este espacio de la rueda de prensa. Gracias a todos los medios de comunicación. Y yo, bueno, además de respaldar esta postura de mi compañera, informarles parte del avance de estas denuncias que presenté ante la Secretaría de la Función Pública. Afortunadamente, la Secretaría de la Función Pública me respondió por escrito, no lo habían hecho antes. Como les dijimos en una rueda de prensa anterior, pues nuestra intención es seguir confiando en las instituciones, es confiar en que la Secretaría de la Función Pública, por primera vez en lo que va de esta administración, haga su trabajo. Me responden que investigarán en lo que respecta a la denuncia contra Raquel Buenrostro, que en su momento fue oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Y en el tema de salud, me parece pues no correcta su respuesta. Ellos responden que lo turnarán al órgano interno de control de la Secretaría de Salud, o sea, en materia de salud no le quieren entrar. Desconozco los motivos, sin embargo, estaremos muy al pendiente de la respuesta. Y bueno, recordar que hoy se cumplen 665 días de que niños y niñas con cáncer continúan en la batalla contra este cáncer, pero además contra el desabasto de 30 claves oncológicas que faltan en todo el país. En materia de salud, pues seguiré dando seguimiento a estas denuncias que presentamos. Se presentarán también de manera penal y pues bueno, no quitaré el dedo del renglón. Recordar e informar que después de la manifestación que realicé en el Senado, donde pues fui agredida, aunque el grupo mayoritario quiso verlo de manera distinta, después de esa manifestación, lo que yo acordé, lo que yo platiqué derivado de esa manifestación es que iba a haber trabajo en la Comisión de Salud y que se citarían a comparecer al secretario de Salud, al titular de la COFEPRIS, al subsecretario Hugo López-Gatell, al secretario de Hacienda y al titular del INSABI. Entonces, bueno, he dirigido un oficio al senador Ricardo Monreal para solicitarle que esto se cumpla, que haya estas comparecencias y que escuchemos a los papás de niños con cáncer. El Senado no se puede quedar callado ante esta situación, ante adjudicaciones que son ilegales, que no solo son sin licitación, sino que además están omitiendo la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, el registro sanitario. Y bueno, pues creo que el Senado no se puede quedar callado ante esta situación y pido e insisto en las comparecencias. Ojalá se den, espero respuesta por escrito del senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO. Y bueno, pues como decía mi compañera Alejandra Reynoso, el sector salud está en una crisis, en el peor momento, con el desmantelamiento del Seguro Popular, con la creación de este INSABI que, recordar, no tiene reglas de operación, más de 62,000 muertes por COVID. O sea, el tema de salud en México no puede seguir simplemente como va y que nosotros no hagamos nada. Entonces, pues seguiremos sin quitar el dedo del renglón y pues recordar también de esta centralización que pretenden hacer, en donde aparentemente ellos argumentan que... ¿sí sigo en línea?
Es que me apareció un mensaje. Ellos argumentan que no tiene nada de malo que la COFEPRIS pase a formar parte de la Secretaría de Salud, pero sí hay centralización, y pues cómo es posible que cuando el argumento principal del presidente Andrés Manuel y de Hugo López-Gatell es que hay corrupción, pues imagínense, estando centralizada a la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, pues no creo que vaya a haber menos corrupción. Al contrario, yo sí creo que se vuelven juez y parte, y bueno, seguiremos insistiendo en que comparezcan los funcionarios y que en el Senado se hable de este tema, que no sigamos callados ante esta gravísima situación que vive nuestro país en materia de salud. Es todo. Muchas gracias, senadora. Tere Moreno, ¿estás conectada? Tienes la palabra, por favor. Aquí estoy. Tere, ¿nos Hola. escucha? Sí, solo que tenía apagado mi micrófono. Hola, senadoras, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Hoy el Universal publica en su primera plana, que los diputados federales y los senadores de Morena pues conformaron un bloque para presentar peticiones y recabar firmas de ciudadanos para enjuiciar pues a los expresidentes. Ese es como la nota que tenemos hoy. Entonces me gustaría preguntar si lo ven ustedes ya como inminente, derivado de la mayoría que tiene el partido en la Cámara de Diputados y también, bueno, este bloque en la Cámara de Senadores. Y también, pues bueno, sobre este mismo tema, hoy publicamos nosotros una encuesta en la que pues la mayoría de las personas que fueron consultadas vía telefónica en agosto pasado, piden que haya un juicio en contra de los expresidentes, en específico, Enrique Peña Nieto en primer lugar, Carlos Salinas, pero también Felipe Calderón Hinojosa. Preguntarles si podría ser el expresidente panista, pues el primer panista, así que enjuiciado en este sentido. Y pues, ¿qué opinan de esta encuesta? Que bien, una cosa es el discurso del presidente y otra cosa es lo que ya la gente está pidiendo también. No están muy contentos con Calderón. Gracias. Senador Reynoso. Sí, Sergio. Tere, muy buenos días. Mira, a ver, para que se cumpla la justicia y para que haya justicia en México no se requieren consultas populares, se requiere la aplicación de la ley. Si consideran que tienen los elementos, pues no se tiene que consultar nada, simplemente que se investigue, porque es diferente teniendo la investigación y comprobando la culpabilidad de cualquier delito, entonces sigue otro procedimiento. Pero la justicia, o sea, el acceso a la justicia, ese no se consulta, es inconstitucional. Y segundo, hay varios mecanismos por los que se puede acudir a una consulta popular, es a petición del presidente, a petición de un determinado número de ciudadanos, que la pregunta luego la valida la Suprema Corte precisamente para que no sea inconstitucional, pero sin duda lo que pretende Morena es seguir echando maromas, es distraer la atención de los mexicanos para que no se ponga la atención en lo verdaderamente importante, que es este desastre de salud, las muertes, este desastre de gobierno. Y sin duda tienen que aplicar la ley, caiga quien caiga, pero que no se anden con más maromas. La justicia debe de ser para todos. Perdón, senadora, me gustaría nada más preguntar, finalmente ya tiene, ¿de qué manera impactaría al PAN? Digo, yo sé que Calderón ya no forma parte, pero ¿de qué manera impactaría al partido, pues, que llegara a juicio el expresidente, una? Y dos, si finalmente, o sea, ya tiene 6, o sea, ya tiene casi, va para los 10 años que salió, él, no prescribieron ya los delitos, lo digo entre comillas, que pudiera haber cometido o por lo cual se le pudiera estar queriendo juzgar, ¿no habrán prescrito ya? Digo, si en el caso de Calderón, en el caso de Salinas, que también tiene más de 25 años, o sea, no, ¿todavía es válido, pues? Pues eso lo tendría que establecer la Fiscalía, primero de qué delitos se le acusan, la Fiscalía que haga la investigación y que en determinado momento se aplique lo que insistimos nosotros, la ley se tiene que aplicar. Eso no se tiene que consultar. Y segundo, que si hay implicaciones, que si le pega al PAN, a ver, el PAN no va a solapar ningún acto de corrupción, pero tampoco ningún acto populista como los de Morena. Por eso decimos que se aplique la ley y que la Fiscalía sea quien determine.
Muchas gracias, senadora. Israel Aldave nos Tere, mandó... bueno, per- si me Perdóname, permite, perdón, senadora Márquez, adelante. sí, comentarle a Tere que, bueno, pues creo que el combate a la corrupción, cuando el combate a la corrupción es realmente eficiente, es cuando se evitan los actos de corrupción. Entonces, está bien que quieran enjuiciar a todos quienes cometen un delito. Respaldo esta postura de la senadora Reynoso de que lamentablemente es un tema solo mediático. Y bueno, pues yo los invitaría a estos diputados y senadores a que también juzguemos lo que estamos haciendo o estamos dejando de hacer nosotros como legisladores, porque nosotros también juramos guardar y hacer guardar la Constitución. Y lo que está pasando en nuestro país no es menor. O sea, es gravísima la situación de salud y qué estamos haciendo. Entonces, mejor hagámoslo también desde ahora. Está bien si ellos quieren presentar denuncias contra cualquier funcionario o exfuncionario, está perfecto, pero no hay mejor manera de combatir la corrupción que evitando que las cosas sucedan. Y hoy estamos permitiendo como legisladores, quienes no hacen nada, quienes solapan a este gobierno federal, están permitiendo que haya corrupción y que haya muertes. Entonces, pues yo los invitaría también a juzgar a este presidente que le está haciendo mucho daño al país. Muchas gracias, senadora. Israel Aldave nos pregunta su opinión sobre las declaraciones del director de epidemiología, José Luis Salomía, quien minimizó las muertes de personal médico en la pandemia, señalando que la mayoría de ellos padecían enfermedades como diabetes, obesidad, incluso porque fumaban. Quien nos desee contestar, o las dos. Sí, a ver, me parece que es muy lamentable que la Secretaría de Salud y sus funcionarios sigan echándole la culpa del desastre de las muertes a todos, al pasado, sigan echando la culpa a enfermedades que se tienen o que se pueden portar, que sigan echándole la culpa a cualquier factor y no asuman responsabilidades. Mi solidaridad con todo el sector médico, mi solidaridad con los médicos, con las médicas, con enfermeras, enfermeros, camilleros, con todos los que colaboran en el sector salud, porque la batalla que están dando, a pesar de tener un subsecretario tan irresponsable y un secretario que ha estado ausente, ellos han dado la cara. Senadora Márquez. Sí, yo nada más agregar, yo creo que nunca es tarde para recomponer el camino, ¿eh? O sea, no porque haya más de 60,000 muertos significa que ya se nos tiene que hacer normal que la gente muera. Entonces, nunca es tarde para de verdad volcarse hacia darle apoyo al sector médico. Es algo que el grupo parlamentario del PAN ha pedido desde marzo y no se ha dado. No hay apoyo al personal médico y pues yo insistiría en este tema, o sea, más allá de minimizar y de opinar sobre el tema, lo que urge es apoyo al personal médico, porque están cansados, están desgastados y están dando la vida por nosotros. Entonces, pedir nuevamente que se escuche esta petición de apoyo al personal de salud. Muchas gracias. Félix Muñiz, tienes la palabra, por favor, Félix. Bueno, buenos días, ¿ahí me escuchas? ¿Sergio? Sí, ¿Sí me escuchas? perfecto. Correcto. Buenos días, senadoras. Buenos días a los compañeros reporteros que nos escuchan. Bueno, en el tema de la salud, preguntarles, con esto de que nos hablan acerca de que nos estamos pareciendo a Venezuela y que, bueno, pues yo recuerdo que el presidente nos había prometido un sistema de salud como el de Canadá, pero lo veo muy lejos. ¿Ya pasó el presidente de lo racional a lo irracional? Esa sería una pregunta. Hay otro tema. El desplome que anuncia el Banco de México, pues dicen los expertos que vamos a tardar en general como 5 años para la recuperación, pero el presidente dice que será pronta. No sé en qué base su optimismo, si ustedes me lo pueden decir. También Ricardo Monreal acaba de comentar ayer o antier, me acuerdo, que dice que ya está construyendo una agenda consensuada con la oposición
para el próximo periodo ordinario, saber si ustedes están de eso ya también enterados y de acuerdo en la agenda para que no existan tantos problemas como los tienen. Y finalmente, sobre un video que nuevamente aparece del presidente López Obrador en aquel tiempo que apoyaba a su hermano para ser diputado por el estado de Chiapas, decía de él que era un hombre honesto, un hombre honrado y que pedía que lo apoyaran para ser diputado, no por su hermano, sino porque era honesto. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí. Senador Reynoso. Sí, hago unos breves comentarios, Félix. A ver, que si es racional o irracional, yo creo que desde el primer instante en que el presidente asume su responsabilidad, o debiera haberla asumido el 1 de diciembre del 18, él sabía la ruta a la que quería llevar a México. Es decir, cuando se habla de que quiere un sistema de salud y ponía de ejemplo a Canadá y a otros países, pero no mostró ni poquito. A ver, el tema de médicos cubanos, y perdón si me remito a esto, porque desde 2 o 3 días previo a que el presidente asumiera el cargo, ya en Cuba estaban anunciando que los médicos vendrían a México. O sea, no es irracional, tiene perfectamente clara la ruta del Foro de Sao Paulo y el modelo de Venezuela para implementar en México. Veamos sus programas. O sea, no, a él no le interesa generar empleos. Le interesa seguir repartiendo a través de sus programas federales. Y pues es una incongruencia, el presidente quiere que se juzgue a todos menos a él ni a su hermano. Justicia para todos y por supuesto que hay muchas cosas que explicar y por eso mismo el PAN ha presentado denuncias tanto ante la Fiscalía como ante la FEPADE porque sin duda han habido recursos que no han sido reportados. Y es así, como durante muchos años el presidente López Obrador ha vivido sin ganar un peso, sin tener absolutamente nada, creo que hoy se está viendo cuál es su modus vivendi. Senadora Márquez. Sí, gracias. Sobre el tema de la agenda legislativa al que refiere Monreal, bueno, pues las cosas están clarísimas. Nos hemos cansado de pedir 2 temas principales en la agenda legislativa. Es ingreso básico universal y mejores condiciones para el personal de salud, mejores condiciones en materia de salud. Entonces, bueno, pues las cosas se demuestran con hechos y pues yo ya le mandé un oficio donde le pido comparecencias. Entonces, hagamos esto y que se dé ya el ingreso básico universal. Y que se mejoren las condiciones de salud de los mexicanos. Creo que esas han sido las peticiones más sentidas del grupo parlamentario del PAN y pues que se vea en los hechos. Pues no tengo... Sobre el video, nada más ahí que aparece también sobre el hermano nuevamente allá, que cuando lo apoyaba para ser diputado por Chiapas, ¿me pueden hacer algún comentario? Sí, a ver, mira, incluso a mí me gustaría el hacer referencia, pues, de los dichos y de los hechos. Y voy a referirme a 2 videos. Al spot del presidente, a su segundo spot, en donde él dice, ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan desquiciados. Es el dicho de López Obrador. Y yo lo que le digo al presidente es que ya no es más de lo mismo. Ahora se exhiben los videos en donde su hermano Pío López Obrador recibe dinero de un funcionario para financiar su campaña, eso a lo que el presidente llama aportaciones del pueblo. Eso, señor presidente, se llama delito electoral. También el presidente dice en su spot que desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. Y dice, tiene el orgullo de que lo esté respaldando el pueblo. Pues desde los tiempos de Madero, señor presidente, no vivíamos un retroceso económico como el que hoy estamos viviendo. Sin contar que el gobierno federal regala el dinero a diestra y siniestra para financiar el régimen en Cuba. Luego el presidente dice que el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y no les va a fallar. Y yo lo que considero y le digo al señor presidente es que el 70% de los mexicanos no está de acuerdo con la transformación.
transformación que dejó sin el programa de estancias infantiles, transformación que eliminó el Seguro Popular, que atendía enfermedades más allá del cuadro básico. Qué decepcionante y qué pena siento decirle al señor presidente que le ha fallado a México y que el 70% de los mexicanos se quedaron sin empleo. Se están muriendo los niños, las niñas de cáncer. Justicia para todos. Y no, sin duda, ya no es lo mismo. Con López Obrador, la corrupción es peor. Senadora. Gracias. Gracias. Yo quisiera agregar que sí, para mí sí, una de las principales características del gobierno de Andrés Manuel es corrupción. Son muy corruptos y hay que decirlo, porque son tan cínicos que, bueno, él dijo que eso no es corrupción, ¿verdad? El video de su hermano no es corrupción. Contra sus adversarios que él se crea, que él inventa, porque de verdad de mi parte y de parte de los senadores del PAN creo que pues no, lo que hoy queremos es ayudar a México, ayudarle a él. No hay esa adversidad, no hay esa enemistad, pero sí creo que una de las definiciones, una de las palabras que más describen a Morena, a su gobierno, al presidente, es corrupción. A que en las mañaneras nos quiera hacernos acostumbrarnos a que todos son corruptos menos él, eso es distinto, pero de que su gobierno es muy, muy corrupto, eso está claro, porque es gravísimo lo que le hacen al país. Hay rumores, es incomprensible, y también por lo que decías de que ya está actuando de manera irracional. Es incomprensible lo que hace en materia de salud. Los papás de niños con cáncer, asociaciones, dicen, es que ¿por qué lo hace? Y se crean teorías al respecto, ¿no? Pero sí hay rumores, por ejemplo, de que es su hijo el que está vendiendo las pruebas para el COVID en México. O sea, hay esos rumores, entonces sí son corruptos y son él y su familia, o sea, ha quedado muy, muy claro y pues bueno, todo esto se tendrá que investigar sin contar que la negligencia, la opacidad, el engaño, la burla, también es corrupción y son crímenes pues de lesa humanidad, ¿no? Entonces, sí son muy corruptos. Yo resumiría ese video en que son muy corruptos y encima pues son muy cínicos. Senadoras, pues no tenemos más preguntas. Agradecerles su tiempo y su participación. Gracias a las compañeras y compañeros de la prensa. Los convocaremos para el día de mañana. Muchas gracias.